Si alguna vez has sentido que dices lo correcto, pero el cliente igual se te escapa, no es tu discurso, es lo que tu presencia transmite sin palabras. El cliente percibe tu energía antes de escuchar tus argumentos, y esa percepción decide la venta incluso antes de que tú hables. Hay conversaciones en ventas donde no es lo que dices lo que persuade, sino lo que transmites sin decir una sola palabra. El cliente siente algo en tu manera de mirar, de escuchar, de pausar, de sostener su ritmo, algo que le dice, puedo confiar aquí. Esta es la psicología que decide una venta real, la que ocurre mucho antes de que tú expliques beneficios, cierres o números. Y si alguna vez has sentido que haces todo bien en teoría, pero algo no termina de fluir en la conversación, probablemente te falta dominar ese espacio invisible donde se construye la percepción del cliente. Hoy vamos a entrar ahí, donde pocos vendedores tienen acceso, el lugar interno donde se genera confianza sin esfuerzo, influencia sin presión y autoridad sin levantar la voz. Estás en Audiolibros, un espacio creado para quienes quieren vender con inteligencia, con calma y con una presencia profesional capaz de transformar conversaciones. Aquí no repetimos discursos vacíos. Aquí desarrollas tu mente comercial, tu comunicación estratégica y tu capacidad de persuadir con intención, no con palabras sueltas. Lo que viene ahora puede cambiar cómo te perciben tus clientes desde el primer minuto. Hay algo que la mayoría de vendedores no entiende. El cliente no compra argumentos, compra sensaciones. Él no está evaluando solo tu oferta. Está evaluando si tú eres un espacio seguro para decidir. Está interpretando tu tono, tu tempo, la serenidad con la que hablas, la ausencia de necesidad en tu mirada. Está midiendo si tu presencia le ayuda a ver mejor o si lo confunde aún más. Y esa evaluación ocurre de manera inconsciente. Lo fascinante es que puedes influir profundamente en esa percepción sin necesidad de empujar ni convencer. La psicología invisible es la habilidad de sostener una conversación donde el cliente siente que la decisión nace de él, pero tú fuiste quien sostuvo el camino. Cuando un cliente te escucha, su cerebro no solo procesa tus palabras, procesa tu estabilidad, procesa si estás cómodo dentro de la conversación, procesa si te mueves desde la necesidad o desde la certeza, procesa si estás presente o si solo quieres cerrar rápido. Y aquí ocurre algo poderoso. Un cliente decide en función de la persona que lo acompaña, no solo del producto. Por eso dos vendedores pueden decir exactamente lo mismo, y solo uno cerrar la venta. Lo que cambia no es el discurso, es la energía interna con la que se transmite. Antes de entrar en profundidad, quiero que entiendas esto. Persuadir en silencio no significa manipular. Significa estar tan centrado, tan estable y tan claro por dentro que el cliente perciba que no necesitas presionarlo. El ser humano confía de manera natural en quien transmite calma. Igual que confía en quien escucha de verdad, en quien no interrumpe, en quien responde sin prisa. Esa combinación de presencia y dirección es lo que convierte una conversación común en una experiencia de claridad. Piensa en cuántas veces un cliente parecía interesado, pero algo se desordenó sin que tú supieras por qué. Tal vez hablaste demasiado rápido, tal vez justificaste de más, tal vez respondiste desde la ansiedad y no desde la calma, tal vez no dejaste silencio para que él pensara, tal vez tus palabras eran correctas, pero tu ritmo lo empujó. Esa es la psicología invisible, lo que no ves, pero afecta todo. Y hoy vamos a desmontarla, paso a paso, desde adentro. Antes de seguir, si este contenido te está ayudando a ver las ventas desde otra perspectiva, puedes guardar este audiolibro para escucharlo más veces. La psicología profunda se integra por repetición suave, no por teoría aislada. Mantente conmigo. Lo que viene ahora es la base de toda influencia real. Cómo un vendedor profesional se convierte en un espacio donde el cliente respira mejor, entiende mejor y decide mejor. La psicología invisible comienza mucho antes de que presentes tu oferta. Empieza en el primer intercambio, en esos segundos iniciales donde el cliente registra tu presencia sin que tú lo notes. No busca tu argumento, busca tu estabilidad. Observa si interrumpes, si aceleras, si llenas el espacio por miedo al silencio. Observa si estás cómodo o si intentas caer bien. El cliente difícil, el callado, el analítico, el desconfiado, todos comparten algo.
Quieren sentir a alguien que no esté tratando de convencerlos, sino de comprenderlos. Ahí se activa la confianza, no con explicaciones, sino con intención. Cuando un vendedor domina este tipo de presencia, ocurre algo interesante. El cliente se relaja antes incluso de escuchar la propuesta. Su mente deja de defenderse, deja de buscar trampas, deja de anticipar presión. Y en ese momento, cuando baja sus barreras internas, empieza a escucharte de verdad. La atención del cliente no se gana con palabras, se gana con el ritmo. El ritmo es lo que le dice si estás aquí para servirlo o para cerrarlo. Y ese mensaje es determinante. Una de las formas más potentes de persuadir sin presión es dirigir la conversación desde la calma, no desde un esquema rígido, sino desde una intención clara. Voy a ayudarte a entender si esto encaja contigo. Esa frase, incluso cuando no la dices literalmente, se transmite, se siente, y cuando el cliente siente que tú no estás tratando de forzar nada, él mismo comienza a acercarse. Esto es influencia silenciosa, generar atracción sin empujar, guiar sin invadir, acompañar sin perder dirección. El cliente confía cuando percibe que tú puedes sostener su inseguridad, que puedes escuchar un no sé, un no estoy seguro, un tengo dudas, sin perder tu centro. Cuando respondes desde la prisa, le transmites duda. Cuando respondes desde la calma, le transmites autoridad. Porque en ventas no persuade quien habla mejor, sino quien sostiene mejor, quien aguanta el silencio sin ansiedad, quien responde con claridad incluso cuando la pregunta del cliente viene cargada de miedo. Hay una frase interna que deberías llevar contigo en cada conversación. Mi presencia es más persuasiva que mis palabras. Cuando integras esto, empiezas a vender distinto. Dejas de competir por tener la mejor explicación. Te enfocas en transmitir solidez. Y esa solidez es la que el cliente interpreta como profesionalismo. Porque mientras muchos vendedores se apresuran a justificar, tú escuchas con calma. Mientras otros intentan responder todo de inmediato, tú estructuras la respuesta con intención. Esa diferencia, aunque parece pequeña, transforma completamente la percepción del cliente. Quiero llevarte ahora a una de las herramientas más poderosas de la psicología invisible, la pausa estratégica. La mayoría de vendedores teme al silencio, porque cree que si deja un espacio, el cliente lo interpretará como inseguridad, pero es al revés. Una pausa bien colocada transmite pensamiento, no duda. Transmite confianza, no vacío. El cerebro del cliente descansa en esa pausa. Ahí procesa. Ahí siente que tú no estás reaccionando, sino reflexionando. Y cuando percibe eso, su nivel de confianza aumenta sin que tú tengas que decir nada especial. Pero aquí viene la parte más profunda. La pausa funciona solo cuando nace de tu calma interna. Si haces una pausa intentando manipular, se nota. Si haces una pausa desde la serenidad real, transforma la conversación. Porque lo que más enamora a un cliente no es tu oferta, es tu estabilidad emocional. Quien está estable puede guiar. Quien está ansioso solo sigue al cliente. Y cuando sigues al cliente, pierdes el liderazgo sin darte cuenta. Si hasta aquí estás sintiendo que este contenido te muestra un tipo de venta que nunca te enseñaron, puedes suscribirte al canal para continuar reforzando este estilo profesional. Quédate, porque ahora entramos en la parte más fina de la influencia. Cómo hablar poco, decir lo necesario y dirigir sin que el cliente sienta presión. Voy a continuar con la parte más estratégica. Cómo tu lenguaje, tu intencionalidad y tu presencia crean un tipo de confianza que no necesita demostraciones. La psicología invisible se sostiene en un principio esencial. El cliente confía en quien lo hace sentir comprendido sin invadirlo, y esa comprensión no se demuestra con discursos largos, sino con frases breves que abren espacio, que desactivan tensión, que permiten que el cliente respire dentro de la conversación. Cuando un vendedor habla demasiado, la mente del cliente se cierra. Cuando habla desde la necesidad, el cliente se aleja. Pero cuando hablas desde la claridad, desde la serenidad y desde una escucha activa que no pretende convencer, la conversación cambia de ritmo. Es ahí donde aparece la verdadera influencia. Hay frases que no buscan impresionar, sino ordenar la mente del cliente. Frases que proyectan calma y dirección al mismo tiempo, como «Quiero entenderte mejor antes de recomendarte algo». Dicha con el tono adecuado, esta frase no solo abre al cliente,
sino que le dice sin decírselo, aquí no hay prisa. Y cuando el cliente siente ausencia de prisa, baja sus defensas. El cerebro interpreta seguridad cuando percibe que la otra parte no necesita forzar nada. Esa sensación es más persuasiva que cualquier argumento. Otra frase que activa la confianza profunda es: lo importante no es lo que vendo, sino si esto realmente encaja contigo. Esta afirmación cambia por completo la dinámica emocional. El cliente deja de sentirse perseguido y empieza a sentir que tiene el control. Pero el control que siente no te quita autoridad, te la fortalece, le demuestra que estás dispuesto a orientar, no a empujar. Y en ese tipo de acompañamiento es donde nace la persuasión más efectiva, la que hace que el cliente quiera escucharte más. Hay un punto clave que casi nadie enseña. El cliente no se enamora de tu producto, se enamora del sentimiento de claridad que le generas. La claridad es un alivio emocional. Y cuando tú logras que un cliente entienda lo que necesita, lo que teme y lo que ganaría al avanzar, él te agradece sin saber por qué. Esa gratitud interna se traduce en confianza, y la confianza es la base del cierre. Por eso, el lenguaje que utilizas debe tener intención, dirección y estabilidad. Una de las herramientas más poderosas del neurolenguaje es la reformulación suave. Cuando el cliente expresa una duda, en vez de responder de inmediato con una explicación larga, devuélvele una idea que ordene su pensamiento. Si dice, no sé si es buen momento, en vez de justificar tu oferta, puedes responder, tiene sentido que quieras tener claridad antes de avanzar. Vamos a verlo juntos. Esa frase alinea, cuida y dirige. No presiona, pero tampoco entrega el poder. Es un equilibrio perfecto. Ahora quiero que entiendas algo muy importante. Persuadir en silencio no significa decir poco, significa decir con peso. El cliente percibe cuando hablas desde un lugar interno sólido. Percibe cuando tus palabras salen de una mente ordenada. Percibe cuando tu intención no es cerrar rápido, sino darle un camino claro. El cliente no necesita un vendedor brillante, necesita un vendedor que le dé calma, porque la calma del vendedor se convierte en la claridad del cliente. Y aquí entra uno de los elementos más fascinantes de esta psicología, el ritmo. El ritmo con el que hablas define la percepción que el cliente tendrá de ti. Si hablas rápido, él sentirá presión. Si hablas lento pero con exceso de pausa, sentirá inseguridad. Si hablas con un ritmo firme, sin correr, sin detenerte demasiado, con una cadencia natural, proyectarás autoridad tranquila. Esa autoridad es magnética. El cliente se apoya en ella. Si este tipo de lenguaje y presencia te está ayudando a ver tus ventas desde un ángulo más estratégico y más humano, puedes seguir este canal para no perder los próximos audiolibros que seguimos trabajando cada semana. Ahora vamos a entrar en el tramo final. Cómo cerrar desde la elegancia, desde la calma y desde esa confianza que tú construiste en silencio. Llega el momento del cierre, y es aquí donde la psicología invisible demuestra su verdadero poder. Porque cerrar no es empujar, ni presionar, ni intentar que el cliente tome una decisión rápida. Cerrar significa ofrecer claridad. La claridad que construiste desde el primer minuto. La claridad que nació de tu manera de escuchar, de tus silencios, de tu ritmo, de tu capacidad de sostener sus dudas sin perder tu centro. Cuando un cierre surge desde ese espacio, el cliente no siente venta, siente acompañamiento. El cierre elegante se fundamenta en una idea simple. Yo te acompaño, tú decides. Esta frase, incluso cuando no la pronuncias literalmente, se transmite en tu postura. Muestras el camino sin imponerlo, ordenas la información sin abrumarlo, respondes sin justificarte, propones sin suplicar. El cliente no quiere que decidas por él, pero necesita sentir que, si decide avanzar, está en manos de alguien que sabe dirigir. Y eso solo se logra cuando tu energía no refleja necesidad, sino estabilidad. Aquí aparece una herramienta clave, el cierre desde la calma. Cuando presentas tu propuesta, hazlo con un tono que no cambie tu energía. Mantén el mismo ritmo, la misma respiración, la misma presencia que usaste durante la conversación. Si al presentar el precio te tensas, el cliente lo percibe. Si te aceleras, lo percibe. Si sientes miedo al rechazo, lo percibe. El cierre no falla por el precio, falla por el cambio emocional del vendedor. La psicología invisible exige coherencia,
La forma de cerrar debe ser igual de firme y tranquila que la forma de escuchar. Hay una frase que sostiene este tipo de cierre. Mi objetivo es que tomes la mejor decisión para ti, con toda la información clara. No suena agresiva, no suena comercial, no suena a presión. Suena honesta, suena profesional y suena a dirección. El cliente siente que no estás tratando de ganarlo, estás tratando de ayudarlo a entender. Esa percepción activa un principio psicológico poderoso, reciprocidad emocional. Cuando alguien siente que lo respetas, quiere corresponder esa sensación. Quiero llevarte ahora a un elemento final que pocos vendedores aplican, la recordación emocional. No es lo que dices al cerrar, es lo que haces sentir al despedirte. Cuando un cliente se va con claridad, con orden interno y con la sensación de haber sido escuchado, su mente te guarda en un lugar privilegiado. Puede que hoy no compre, pero volverá. Volverá porque la experiencia emocional que vivió contigo no se olvida. La mayoría de vendedores deja huellas de presión. Tú puedes dejar huellas de claridad. La recordación emocional se crea con una frase suave, firme y abierta como: si decides avanzar más adelante, estaré aquí para acompañarte con la misma calma y claridad de hoy. Esta frase libera al cliente, pero a la vez siembra presencia. No suena a hazlo ahora, suena a estoy disponible cuando tú estés listo. Eso es confianza, eso es autoridad, eso es psicología invisible en su forma más pura. Ahora respira un momento. Todo lo que has escuchado en este audiolibro se resume en una verdad simple. Persuadir no es presionar, persuadir es ordenar. Y la mente del cliente se ordena cuando tú estás ordenado por dentro. La influencia real nace del silencio que sostiene, no del argumento que impresiona. Nace de la estabilidad que transmites, no del esfuerzo que haces. Nace de tu presencia. Este fue Audiolibros, un espacio creado para ayudarte a dominar la psicología profunda de las ventas y elevar tu nivel profesional desde adentro hacia afuera. Si este contenido te aportó claridad, puedes suscribirte y si quieres seguir creciendo, el siguiente audiolibro que aparece ahora en pantalla te ayudará a profundizar aún más en la comunicación que enamora, persuade y dirige conversaciones con propósito.